Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos para un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy vamos a hacer este vestido muy lindo que nos mandó una amiga del canal. Y quiero aprovechar para decirles una cosa. Desafortunadamente cada día se me está haciendo más difícil ayudarlos con los modelos porque tengo muchísimos, tengo cientos de modelos que me han pedido y la verdad yo creo que ustedes me pueden entender, por más que yo quiera ayudarlos me es imposible, es demasiado. Además hay personas que me mandan 4 o 5 modelos, o sea, es imposible que yo les pueda ayudar de esa manera, pero poco a poco en el canal están habiendo más tutoriales, entonces yo estoy segura que de esos tutoriales ustedes pueden sacar ideas para lo que ustedes necesitan. Tengo amigas que me han dicho, oh Virginia, esta falda me sirve para el vestido que estaba haciendo, o esta manga me sirve, o esta lo que sea. Entonces espero que en el canal puedan encontrar lo que necesiten, aunque yo no les pueda ayudar con el modelo. Yo voy a seguir haciéndolos, obviamente, lo que me manden, pero habrá mucha gente que se me queda por fuera y además me tomará mucho tiempo hacerles el tutorial después de que ustedes me lo envíen. No hay manera de que me envíen porque hay personas que me mandan una foto y me dicen, Virginia, necesito esto para esta semana. O sea, yo no puedo hacer eso por más que quiera. Entonces estoy un poco limitada por el tiempo. Esto no es algo que lo pueda hacer uno tan fácil, entonces desafortunadamente no puedo ayudarles de la manera como quisiera, pero igual lo vamos a seguir haciendo. Entonces, bueno, hoy vamos a ver este modelo que es muy lindo, ustedes lo están viendo en pantalla. Es un vestido largo, yo creo que una tela que sea bien suave, como en un chaliz estampado, quedaría muy lindo. Digo chaliz porque es el único nombre de tela que me sé en nuestros países. Aquí las telas tienen nombres diferentes, pero me refiero a esa calidad, a esa clase de tela, quedaría muy bien, ¿no? Y por lo que es estampado. La manguita es una manga que va fruncida a la parte de arriba y aquí también va fruncida, lleva un elástico, entonces al final queda como una colita, la manga queda muy bonita. Aquí en la mitad hay como un espacio que ustedes pueden ver porque tiene un cordoncito, entonces ese cordoncito nos ayuda a hormar esta parte. Y aquí tiene un corte, yo no sé si ustedes lo alcancen a ver en la foto, pero el vestido aquí tiene un corte, así de esta manera. Ahí lo resalto un poquito por si no se puede apreciar bien. Yo aquí en la foto tampoco lo puedo apreciar bien, pero yo lo vi en el computador, entonces por eso sé cómo va exactamente, ¿no? Y bueno, este vestido, lo vamos a hacer en una rotonda completa, y como seguramente no nos va a caber al ancho de la tela, entonces lo vamos a hacer con costuras a los lados y de paso le podemos estar haciendo unos bolsillos para que nos quede mucho mejor, porque los vestidos amplios con bolsillos son muy lindos. En fin, todos los vestidos son muy lindos con bolsillos. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Es un vestido muy lindo, entonces vamos a empezar como lo hacemos usualmente, ¿ok? Bueno, entonces aquí por esta parte vamos a bajar como siempre. En el caso de mi maniquí yo voy a bajar 9 centímetros por el escote, la altura de busto que son 28 centímetros, el talle delantero que son 43. Y en medio de estas dos medidas voy a marcar un punto y trazo mis líneas. Estos pasos yo creo que ustedes ya se los deben saber porque siempre empezamos igual, ¿no? Esto no varía a pesar del modelo, ¿ok? De ancho de espalda, el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio, entonces marco y prolongo esta línea hasta abajo y marco mi caída de hombro que es de 4 centímetros. Inmediatamente pongo mi medida de hombro que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros. Y lo demás es escote. Muy bien, ahora voy a poner los contornos. El contorno de busto para el caso de mi maniquí
son 96 dividido en 4, me da 24 más 1 centímetro son 25. El contorno de cintura son 72 dividido en 4, me dan 18 más 3 centímetros de pinza son 21. Ahora ubico la distancia de busto en estos dos puntos, que en el caso del maniquí son 10 centímetros, y esa misma medida la ubico aquí, 10 centímetros. Creo que aquí me quedaron mal los 10 centímetros, sí, aquí. Ok, y a cada lado voy a marcar 1,5 centímetros porque eso fue lo que dejé para mi pinza. 1,5 centímetros, trazo mi pinza temporalmente porque esto vamos a tener que corregirlo. Y también marco mi línea de costado temporal porque también va a ser corregida. Ok, ahora aquí por la pinza voy a bajar mi radio, que para el caso de mi maniquí son 8,5 centímetros, y a cada lado de esta línea voy a salir 1 centímetro. Y ahora sí voy a marcar mi pinza verdaderamente como va a quedar. Así, de esta manera. Aquí está, se ve como extraña porque no le tracé la línea del medio. Vamos a trazársela. Ok, ahora aquí por este lado voy a bajar 7 centímetros y voy a ubicar a cada lado 1 centímetro porque la diferencia de talles de mi maniquí es solo de 2 centímetros. Si la diferencia de talle del maniquí de ustedes es mayor, pues ahí en ese momento bajan 7 y la mitad de la diferencia la suben y la mitad de la diferencia la bajan. Así, de esta manera. Muy bien. Bueno, voy a trazar una línea a la altura de busto y voy a subir 1,5 centímetros para la corrección de mi pinza de sisa. Y trazo. Muy bien. Ahora en este momento yo voy a entrar a definir el ancho de esta pieza. Entonces el ancho, para este ancho yo le voy a dar 5 centímetros al costado. Y aquí por esta parte, yo voy a bajar 4 centímetros. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a trazar una línea semicurva, así de esta manera, pero provisional. Porque esta línea tiene que ser corregida. Esta pieza tenemos que sacarla aparte, pero tenemos que eliminar esta partecita que está acá. Entonces tenemos que dejarla así por ahora. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir el molde para poder entrar a cerrar mis pinzas, porque ya sabemos que tenemos que abrirlo para poder cerrarlo, si no, no hay manera de hacerlo. Ok, entonces voy a cortar por aquí porque después igual hay que hacer una corrección en esta parte, pero por ahora lo voy a cortar. Lo corto, quito este papel extra para que no me moleste y abro esta pinza, la corto para poder cerrarla. La cierro así, de esta manera. Inmediatamente le doy 1 centímetro al costado para que cuando arregle esta punta no me vaya a disminuir la medida, y le doy mi medida que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros. Entonces de la cintura pasando por aquí marco mi costado. Bueno, ahora vamos a cerrar esta pinza. Así, de esta manera, e inmediatamente por esta línea que viene bajando, entramos 1,5 centímetros y trazo una línea desde el hombro. Y ya puedo definir mi sisa. Así, de esta manera. E inmediatamente voy a
hacer el traslado de hombro porque esta blusa tiene manga, entonces necesita traslado de hombro. Así, de esta manera. Ok, muy bien. Entonces ahora lo que yo voy a entrar a hacer es voy a sacar esta piecita para corregirla, para saber exactamente cómo nos va a quedar, ¿ok? Bueno, entonces la voy a sacar, la corto por aquí, por donde debe ser, la corto por aquí, por esta línea que habíamos hecho y saco el otro pedacito, ok. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a poner en este papel para poder apreciar bien qué es lo que tengo que hacer. Entonces aquí yo voy a montar esto para cerrar la pinza, lo diríamos. Esta es una manera de hacerlo. Hay otras maneras de hacerlo, pero yo prefiero hacerlo así porque me parece que ustedes lo van a entender mejor. Y la verdad, aquí como estoy enseñándoles, lo más importante es que ustedes entiendan. Entonces aquí vamos a tratar de llevar, de correr, porque si se dan cuenta que aquí nos quedó un espacio hacia arriba, nos quedó la diferencia. Entonces aquí lo vamos a llevar hacia arriba sin tocar esta parte, porque si no se nos alargaría el costado o se nos reduciría la medida de costado, ni sin tocar esta parte porque nos quedaría larga o corta también. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es llenar este espacio que nos está haciendo falta. Entonces lo hacemos así, de esta manera. Como pueden ver, ahí llené ese pedacito y ya puedo decir que mi pieza ahora sí está lista. Esta pieza va cortada aquí a doblez de tela, ¿no? Y yo les sugiero que esta pieza la corten doble, y si pueden fusionar una de las dos con entretela mucho mejor, para que esta parte nos ayude a hormar en la parte de la cintura y quede más bonito, ¿no? Las otras piezas no hay que fusionarlas, pero me parece que quedaría lindo si pudiéramos fusionar esta. Ok, muy bien, entonces así nos quedaría lista esta piecita. La voy a poner a un lado y ya regresamos con ella. Muy bien, seguimos aquí con esta parte. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que voy a sacar esta pieza de aquí, porque esta pieza no va a variar en absoluto, entonces la puedo sacar y le redondeo esto para que no me quede con esa punta. Como ya hicimos la corrección aquí, no va a haber problema. Entonces la voy a sacar, porque esta pieza ya estaría lista también. Muy bien, la dejo por ahora ahí. Ahora seguimos con esta piecita. Así, de esta manera. Entonces aquí ya nos quedaría más o menos el molde como nos va a quedar. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un hombro. Ahí no se puede apreciar de cuánto será el hombro, pero yo le voy a dar un hombro de 6 centímetros. Ok, y aquí por esta parte yo le voy a bajar 8 centímetros y voy a trazar una línea del hombro al escote. Ok, así, de esta manera. Ahora de aquí, de este punto, yo voy a trazar unas líneas en este espacio. Voy a trazar 2 líneas, así, de esta manera. La distancia de estas líneas ustedes más o menos la pueden calcular de acuerdo al espacio que les haya quedado acá, ¿no? Yo de esta línea a esta línea más o menos traté de que me quedaran partes iguales y las tracé. Entonces todas a morir aquí a este punto. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sacar el molde de aquí del escote. A este molde no hay que hacerle corrección porque
cuando le pongamos el cordoncito ahí se puede ajustar. Entonces por estas líneas que cortamos aquí, por estas líneas que trazamos vamos a cortar, y también por esta línea que tenemos, que es la línea de altura de busto. Entonces por esas tres líneas vamos a cortar así, de esta manera. Este molde lo vamos a abrir un poco, lo vamos a escualizar así un poco de esta manera, pero fíjense, al abrirlo aquí nos va a quedar bastante, una punta bastante marcada, y eso no nos queda bien. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a ponerlo sobre otro papel. Yo lo voy a poner sobre un papel blanco para que ustedes puedan ver mejor. Entonces digamos, aquí estamos, esto es como todavía parte del molde, ¿no? Entonces aquí esto es lo que vamos a hacer para que el molde no se nos tuerza, para que no nos quede mal. Vamos a guiarnos por esta línea que está aquí, que era la línea de la altura de busto, esta que está aquí. Vamos a tratar de mantenerla recta, que esa línea no se nos mueva. Voy a ponerle aquí una cinta y vamos a abrir el molde un poquito así, de esta manera. No tenemos que abrirlo mucho, no hay necesidad, porque el fruncido que lleva aquí no es tanto, pero sí podemos estar abriendo una cosita así más o menos. Yo diría que aproximadamente unos, vamos a ver, unos 2 centímetros cada piecita más o menos. Yo creo que nos quedaría bien, de a 2 centímetros. Algo así. Muy bien. Y como ustedes pueden ver, aquí se hace una punta bastante pronunciada, que quizás no nos va a quedar muy bien al momento de empalmar este molde, porque esa parte debe ir más bien redonda como esta. Entonces aquí vamos a tratar de suavizar un poco esa punta que se nos está haciendo, ¿ok? Eso es más que todo para que a la hora de ensamblar no nos quede mal, y no vaya a ser que al tratar de ajustarlo nos cambie la medida. Entonces muy bien, de esta manera nos quedaría en realidad nuestro molde. Ahora aquí lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea de aquí, de este punto, aquí voy a trazar una línea recta. Esto lo estamos perdiendo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay un espacio. Entonces al quitarle esto le estamos robando a esa medida para que se nos haga ese espacio. Entonces por eso tenemos que corregirlo así, de esa manera, y para que el terminado también nos quede bien. Así, aquí cortamos por la nueva línea que hicimos. Así, de esta manera, así nos quedaría nuestro molde. Ya después con el cordón le vamos a dar la forma que necesitamos. Ok, voy a explicarles algo aquí en esta parte. Aquí tenemos estas piezas. Yo les recomiendo que aquí para el escote, para esta parte, le hagan un sesgo que vaya a todo alrededor del cuello, que vaya también a la parte de atrás, que pase por atrás también, que salga de aquí hasta la parte de atrás. Y aquí en esta parte, o sea, aquí vamos a hacer un canalito, le podemos hacer un doblez, y por ahí le vamos a meter el cordón. El cordón, fíjense, el cordón sale por aquí, o sea, el cordón sale por aquí, él entra por aquí, da la vuelta y entra a la otra pieza y sale por aquí, de manera que uno lo puede alar para ajustarlo, para acomodar esta parte como quiera. Y aquí se hace la corbatica, aquí en esta unión se hace la corbatica, o sea, el cordón viene por aquí, entra por el canal que le vamos a hacer,
pasa a la otra pieza, sale la otra punta por acá y después con las dos puntas hacemos una corbatica, ¿ok? Bueno, eso les quería explicar. Ahora vamos a pasar por la espalda, hacer la parte de la espalda. Parte de la espalda también es muy sencilla, no tiene mayor trabajo. Vamos a hacerlo como lo hacemos usualmente. Entonces vamos a bajar el escote 2 centímetros, la altura de busto, que son 28 para el caso de mi maniquí, el talle de espalda, que son 41, y en medio de estas dos medidas vamos a ubicar la mitad y voy a trazar mis líneas. Ahora voy a ubicar mi medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo la línea, bajo 4 y ubico mi medida de hombro, que en el caso de mi maniquí son 13 centímetros. Lo demás es escote. Y marco mi hombro. Muy bien, ahora voy a ubicar los contornos. El busto para mi maniquí son 96 dividido en 4, me da 24 centímetros. La cintura son 72 dividido en 4, me dan 18 más 4 centímetros que voy a necesitar para el ajuste, me dan 22. Entonces esos 4 centímetros, de esos 4 uso 2 aquí y ubico la mitad entre estos dos puntos y a cada lado le doy 1 centímetro para hacer la pinza. Este punto de la mitad lo prolongo hasta arriba y cierro mi pinza. Así, de esta manera. Y esta línea la voy a llevar hasta el escote, a perderla en 0. Aquí marco mi costado, le doy la medida de costado, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros. Marco mi sisa, rectifico mi hombro, voy a añadir un pedacito de papel aquí para rectificar mi hombro, porque necesito hacer el traslado de hombro. Entonces, para recuperar la parte que le quitamos al delantero, así 2 centímetros y 2 centímetros acá, trazo la línea, rectifico esta parte y comparo con mi hombro delantero a ver cuánto debe ser la medida. Y esta es la medida, ¿ok? Esta es la medida de mi hombro, es aquí. Entonces aquí en el centro de espalda le voy a bajar 1 centímetro también para que me quede un poco mejor. Y ahora sí defino mi escote verdaderamente. Así, de esta manera me quedaría mi escote y de esta manera también me quedaría en la espalda ya lista. A la espalda no le vamos a hacer esta pieza la va a llevar solamente en el delantero. Entonces por ahora podremos decir que hemos terminado nuestra espalda. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a dejar nuestra espalda a un lado, no, tenemos que tomar nuestro recorrido de sisa para poder hacer la manga. Vamos a ver de cuánto es el recorrido total de la sisa. Entonces vamos a medir.
24 y 23. Entonces lo que quiere decir que yo tendría una sisa de 47. centímetros de sisa. Ok, entonces aquí tengo este papel para hacer la manga, lo tengo doble aquí en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: a esta manga le vamos a dar una copa. Ya ustedes saben qué es copa, es la parte alta de la manga. Ya les he explicado antes, para este tipo de manga, como es una manga ancha, corta, le vamos a dar una copa de 13 centímetros. Si fuera una blusa deportiva le podemos dar una copa de 11 centímetros o 12. Y si es una manga larga, pegadita, para un vestido de novia o algo así, tiene que ser una copa de 15 centímetros. Lo que tenemos que bajar aquí son 15. En este caso vamos a bajar 13 porque es una manga ancha y es una manga corta. Entonces le vamos a bajar 13 centímetros. Además le vamos a dar el largo, que para este caso yo le voy a dar un largo de 29 centímetros, ¿ok? Entonces voy a trazar estas dos líneas a la altura de los 13, que es la copa, y a la altura de los 29, que es el largo. Muy bien. Ahora estos 47 centímetros, que son los del recorrido de mi sisa, yo los voy a dividir en dos y me da 23 centímetros. Esos 23 centímetros yo los voy a ubicar a donde me caigan en esta línea, o sea, de aquí a donde lleguen a morir. En este caso es aquí. Trazo una línea y esa medida de 23.5 la voy a dividir, la voy a dividir en 3, y lo que me dé lo voy a marcar aquí. Voy a dividir esta línea entonces en 3 partes, me da 7.8. entonces sería así, de esta manera. Marco aquí y marco aquí. Muy bien, tengo estos dos puntos. Ahora esta manga no hay necesidad de hacer una copa tan definida porque ella va a cambiar. Ahí tenemos que hacerle una variación. Entonces por ahora solamente vamos a subir 2 en esta parte, y aquí en esta parte vamos a bajar 1. Entonces voy a marcar la copa tratando de hacerla con una sola línea. Y aquí en esta parte de la misma manera con una sola línea. Ok, muy bien. Ahora le vamos a dar el puño, que el puño para el caso de mi maniquí yo le voy a dar 28, o sea aquí tendría que dar a 14 centímetros porque estoy trabajando con la mitad. Así, de esta manera, y entro a cerrar mi manga aquí así. Muy bien, ahora yo a ustedes en la sección de comunidad de mi canal les tengo una información, una ilustración con el link para que la puedan descargar con las diferentes clases de mangas. O sea, cuando la manga lleva fruncido aquí a la parte de arriba solamente y aquí no, cuando la manga lleva fruncido aquí y en la parte de la copa no, o cuando la manga tiene fruncido en las dos partes, que es este caso. Esto lo pueden ver en esa ilustración que les dejé, pero yo igual se lo voy a explicar acá, ¿no? Pero este es uno de los casos que vamos a ver. Entonces yo, para poder terminar esto, voy a buscar un papel blanco para que ustedes me puedan apreciar mejor cómo es. Ok. Entonces aquí en este papel blanco yo voy a terminar de hacer mi molde, pero primero lo que voy a hacer es que voy a trazar unas líneas. Como les digo, esta manga va a llevar fruncido arriba y fruncido aquí en la parte del puño, porque aquí en la parte del puño lleva un elástico. Entonces aquí va a llevar fruncido, pero aquí va a llevar más fruncido porque la parte de abajo va a quedar como una golita. Entonces tenemos que darle aumento aquí arriba, pero más aumento aquí en la parte de abajo para lograr este efecto, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que a cada lado desde la mitad voy a marcar 2 centímetros
marco un punto y después marco otra vez 2 centímetros a cada lado. Muy bien. Ahora aquí en esta parte voy a marcar también 2 centímetros y 2 centímetros. 2 centímetros y 2 centímetros a cada lado. Ok, muy bien. Ahora trazo unas líneas uniendo los puntos así, de esta manera. Y voy a cortar por estas líneas, voy a abrir la manga, ¿ok? A separarlos completamente. Así, muy bien. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a fijar la de la mitad para poder tener un apoyo, ¿no? Muy bien. Ahora a esto le voy a dar, a las de arriba le voy a dar un espacio más o menos de 2 centímetros y medio. Y abajo le voy a dar 3 centímetros y medio para ubicar mi siguiente pieza, porque abajo me debe quedar más abierto que en la parte de arriba, porque tiene más fruncido. Lo mismo vamos a hacer aquí, le voy a dar 2 centímetros y medio y 3 centímetros y medio a la parte de abajo, igual en el otro lado. Ok, muy bien. Ahora por último lo que vamos a hacer es que vamos a subir 2 centímetros aquí por la mitad. Esta sería la mitad. Vamos a subir 2 centímetros para hacer nuevamente nuestra copa, porque nuestra copa cambió, quedó como un poco achatadita, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esa forma. Así, la recuperamos. Y además, si ustedes quieren que la manga tenga quizás un poco más de vuelo en la parte de abajo, le podemos agregar unos 2 centímetros a cada lado y rectificar esta parte. Hay que hacer este aumento para que la parte fruncida se vea bonita adelante, porque si yo simplemente le doy todo aquí a los costados, la manga no va a quedar con una horma bonita. Ustedes dirán, pero tanto trabajo, si yo le podía haber dado todo aquí, no, pero es que no queda bonito, porque aquí va a quedar como plana y va a quedar como un vuelo feo solamente a los costados. Así, ok. Entonces aquí simplemente rectificamos el largo y ya nos quedaría nuestra manga lista para cortar con el vuelo. Ya por ejemplo, esta manga aquí podemos ver que tiene el elástico más o menos como unos 5 centímetros del orillo hacia arriba. Ahora le pueden poner como unas 2 tiritas o 3 tiritas de hilo caucho, que nosotros también podemos hacer eso y también se va a ver muy lindo. Yo le voy a marcar una línea, pero ya ustedes, o bueno, le voy a marcar así para que ustedes me entiendan. Le podemos poner 3 lineecitas de hilo caucho para que nos recoja,
y nos va a quedar la manga muy bonita, como si tuviera una golita, y aquí abajo le hacemos orillito de pañuelo, ¿no? Muy bien, entonces esta sería nuestra manga. Lista. Muy bien, entonces por este lado está la manga, aquí está la espalda y aquí en esta parte está el molde delantero. Para el cordoncito que lleva el vestido, aquí en esta parte podemos cortar una tira al sesgo y hacer como una tirita de espagueti que llamamos nosotros, para meterla aquí en este canalito y que nos quede larguita, que quede bien bonita, que sobresalga así como está aquí. Quizás ustedes en la pantalla lo pueden apreciar mejor, entonces para que se vea muy bonito. Y esto, lo interesante de esto es que con ese cordón podemos definir el escote. Si lo queremos más escotado, simplemente lo ajustamos más y nos va a quedar más cerradito y nos va a quedar más escotado. O si no lo queremos tan escotado, pues también lo podemos solucionar con el ajuste del cordón. Ok, entonces ahora aquí voy a hacer estos moldes a un lado y lo único que nos queda por hacer es la falda. La falda la podemos hacer una media rotonda o una rotonda completa. A mí personalmente me gustan más las rotondas completas para estos vestidos, y además, como yo les dije, si le ponemos porque como les decía, al hacer una rotonda completa quizás la tela no nos va a dar el largo, pero la podemos hacer, cortarla 2 veces para que nos haga con costuras a los lados, y le podemos poner los bolsillos aquí ya aprovechando que tiene costura, y en la parte de atrás le podemos poner el cierre. Es más, si no le queremos poner bolsillos, el cierre se lo podemos poner al costado y nos queda perfecto. Yo hago muchos vestidos con el cierre invisible al costado, aprovechando que tiene un escote grande, porque el vestido nos va a entrar por aquí por la parte de arriba, entonces podemos jugar con eso y poner el cierre al costado. Ok, entonces vamos a hacer la falda. Muy bien, entonces para hacer la falda, yo aquí tengo ya mi papel, lo tengo sencillo. Así, de esta manera vamos a hacer el molde una sola vez, pero lo vamos a cortar en las dos veces en la tela para que nos haga con costuras a los costados. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí de este orillo hacia acá vamos a poner la medida del largo que queremos que tenga el vestido. Entonces sencillamente de aquí hacia arriba yo marco los 100 centímetros. Yo le voy a dar 100 centímetros, ya ustedes deciden cuánto le dan. Ok, marco los 100 centímetros. Y de aquí hacia acá voy a hacer una operación. Voy a ubicar mi medida de cintura, que para el caso de mi maniquí son 72 centímetros. Lo divido por 6,28 y me da 11,4. Esa medida de 11,4 yo la voy a ubicar de aquí hacia acá. ¿Ok? Entonces 11,4. Muy bien. Y después de aquí para allá voy a marcar otra vez 11,4. Muy bien. Ahora de aquí hacia allá voy a poner otra vez el largo de mi falda, o sea, 1 metro. Y ahora lo que voy a hacer es, de este punto de la mitad que tengo aquí, voy a marcar 11,4, que fue lo que me dio aquí en la operación que hice, ¿no? 11,4, 11,4, como las manecillas del reloj, así en esta dirección, para trazar el contorno de mi cintura. Entonces sería así. Así, entonces aquí puedo decir
que está mi cintura, el contorno de mi cintura ya definido. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es definir el largo. Como es 1 metro, es fácil. Entonces simplemente voy a darle 1 metro, 1 metro, 1 metro en todo el contorno. Muy bien, entonces ahí me quedaría listo, me quedaría definido el largo de mi falda. Simplemente me quedaría cortarlo, lo voy a cortar, entonces vamos a cortarlo. Muy bien, entonces así nos quedaría listo. Esta parte la cortaríamos 2 veces. La uniríamos por el costado. Aquí, por ejemplo, ubicaríamos los bolsillos. Les voy a decir, si quieren ubicar los bolsillos, si le quieren hacer los bolsillos, los podemos hacer desde la cintura para abajo. Podemos marcar unos 15 centímetros. Y podemos poner el bolsillo de ahí. A mí me gustan los bolsillos grandes. Y digamos a 19 centímetros, que la boca del bolsillo nos quede grande. Ok, entonces más o menos a esta altura de la cintura para abajo podemos ubicar los bolsillos, ok. Esa podría ser la medida. En el caso de que lo quieran hacer, ¿no? Aprovechando que tenemos costuras a los lados y que el vestido pues es un vestido que quedaría lindo porque es un vestido como fresco, ¿no? Ok, entonces así de esta manera nos quedaría lista la falda. Aquí entonces está nuestra manga, está nuestra espalda. Y está nuestro delantero. Lo único que nos hace falta aquí es el cordón, pero el cordón no creo que tenga sentido cortarlo. Ya les dije que es una tira al sesgo. La hacen lo más larga que pueda. Puede ser de unos, venga les digo, como de 1,20 más o menos. Pueden hacerla, cortarla de 1,20 y para que les quede un lazo bonito, así como se ve aquí. Y de esa manera pues podemos decir que hemos terminado nuestro tutorial, chicos. Espero les haya gustado, espero les sirva y muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos en una próxima oportunidad.